Muy buena mañana, que Dios te bendiga, qué bueno que es volver a estar juntos una vez más aquí en Café de la Mañana. Hace unos días atrás predicaba en la iglesia sobre una historia que involucraba a dos personajes. Allí en Marcos capítulo 5 se habla de Jairo y de la mujer que tenía un problema de sangre permanente, dice la Biblia allí, de flujo de sangre que no cesaba y que había gastado todo, ¿no? Y quisiera en esta mañana tomar esa segunda historia que sucedió allí en Marcos capítulo 5. Relata allí Marcos que esta mujer, dice, había sufrido mucho, dice el texto, a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Qué tremendo es cuando la esperanza está colocada en aquello que nosotros podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Esta historia de esta mujer puede ser la historia de cualquiera de nosotros hoy en día, que ante un tipo de dificultad, de situación, de problemática, intenta por todos los medios habidos y por haber el solucionarlo. ¿Quién no ha vivido esto? ¿Quién no ha experimentado de nosotros, como de ustedes que están del otro lado de la pantalla, el tratar de intentar romper un circuito de destrozos o de frustraciones o de problemas o de la situación que sea, poniendo todo cuanto está en nuestra mano, nuestra fuerza, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de crear, nuestros contactos a quienes creemos o colocamos la esperanza que pueden solucionar aquello, o esto, o lo otro, lo de más acá, o lo de más allá. Hace muchos años atrás, ante una problemática de salud personal que nos impedía la llegada de nuestros hijos, visitamos una cantidad de médicos importantes, todos ellos en fertilidad. Recuerdo especialmente uno de ellos que tenía un nombre muy particular. Cuando llegamos a aquel consultorio con mi esposa y vimos el nombre del doctor que nos habían recomendado en fertilidad, nos llamaba la atención. El apellido de este hombre era Esperanza. Decíamos, bueno, qué tremendo. Y soñábamos, ¿no? Decíamos, bueno, Dios nos mandó a la puerta de Esperanza para solucionar nuestro problema. Claro, fue distinto al escuchar todo el diagnóstico que Él nos dio, los estudios que hizo, los resultados a los que llegó. No había ninguna esperanza. Y en cierta manera decíamos, bueno, la única esperanza era la esperanza de este hombre a través de algo que lamentablemente por muchos años fue un muy buen negocio en la Argentina, llenar sus bolsillos con la esperanza que no era la esperanza mía, sino que era la esperanza de ganancia de él en este caso. Tal cual como esta mujer, ¿no? Uno tiene una situación, uno tiene un problema, uno tiene algo a qué echar en la mano y trata con esto que tiene en la mano de resolver todo lo que puedo o todo lo que se pueda llegar a hacer. Esta es la historia de cualquiera de nosotros. Amigo, amiga, hermano, hermana. Esta es la historia de cualquiera de nosotros. Porque en cualquier momento nosotros intentamos resolver las cuestiones por nuestra propia fuerza. Lo que me llama la atención de esta historia es que esta mujer, dice aquí el texto, había gastado todo cuanto tenía. 12 años de enfermedad. 12 años de perseguir una esperanza interna, real, concreta, muy buena. Sanarme, que se resuelva este problema, que desaparezca esta situación. Y en el camino visitó, porque colocó la esperanza en uno o en otro, en el que le decían, uy, este te lo resolverá. Allí estaba puesta la esperanza y allí estaba todo el gasto de energía, de fe, de economía, de esfuerzo físico, familiar, etcétera, para poder resolver. No pudo hacerlo. Y el milagro de esta mujer sucede en medio del tumulto de un grupo de personas, en medio de una situación donde ella no estaba cercana a Jesús,
sino que ella era parte de un grupo, de una muchedumbre que estaba rodeando a Jesús, que estaba caminando allí y que iba hacia otro lugar. Y de repente, en medio de ese tumulto, algo extraordinario sucedió. Vino un pensamiento a su mente, a su corazón, a su espíritu. Y es el pensamiento de: si toco el borde de su manto, seré sano. Claro, decía hace unos días atrás, ¿qué tenía ella para perder? Nada. Si ya todo lo había perdido. Dice el texto que todo cuanto tenía lo había perdido, lo había gastado y no tenía más nada. Literalmente estaba en la ruina. Así que aquella mujer que percibe ahora ese pensamiento de: si toco el borde de su manto seré sana, no tenía nada por perder, sí tenía mucho por ganar. Si se animaba ahora a hacer lo que aquella sensación interna, aquel pensamiento que obviamente estaba influenciado, era una palabra de Dios para ella, que Dios había colocado en su corazón para que ella volviera a tener esperanza. Pero esta vez había una diferencia, querido amigo, amiga, hermano, hermana. La esperanza estaba puesta ahora no en un médico, la esperanza no estaba puesta ahora en un profesional de salud que podía resolver esa situación. Ahora la esperanza estaba puesta en el Hijo de Dios, en el Mesías, en Cristo Jesús, que estaba caminando delante de ella. Ella estaba siguiendo a Cristo y puso la esperanza en aquel que es el único que dice la palabra es nuestro sanador. Y se acercó tímidamente y tocó el borde del manto y fue sanada. Jesucristo dijo, cuando ella tocó el borde del manto, detuvo toda la marcha, miró hacia los costados, miró a los discípulos y dijo: alguien me ha tocado, porque una versión dice virtud, otra dice porque vida, otra dice porque poder ha salido de mí. ¿Cuánta gente tocaba a Jesús mientras él caminaba ahí apretado por la muchedumbre? Pero hubo una que lo tocó diferente. ¿Por qué? Porque colocó la esperanza en él. Y yo creo, querido amigo, amiga, que si esta mañana, no sé qué circunstancia podés estar viviendo, porque esta historia de esta mujer puede ser la historia de cualquiera de nosotros. Sí tengo para decirte esto: si esta mañana colocas tu esperanza en Jesús que camina adelante, te acercas tímidamente, aunque ya hayas invertido todo y gastado todo, como fue la historia de esta mujer, en otras cuestiones donde colocaste la esperanza. Si esta mañana colocas la esperanza en Él, seguramente el Espíritu Santo pondrá en tu corazón, pondrá en tu mente la misma sensación, la misma palabra, la misma inspiración que en aquella mujer de hace tantos cientos de años, que te va a volver a decir: si tan solo tocas el borde de su manto, serás sano. Aquella mujer no encontró solamente la sanidad. El Señor se dio vuelta, habló con ella y le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, vete en paz. Cada vez que tocamos al Señor, cada vez que colocamos la esperanza en Él, el resultado es magnífico. Y como dije hace unos días, cada vez que colocamos la esperanza en Él, el milagro está mucho más cerca que antes. Que el Señor te bendiga, que tengas buena mañana.